Buenas tardes. Voy a exponer el caso El monstruo de Armendáriz. Hoy se recuerda a Jorge Villanueva Torres, tristemente conocido como el monstruo de Armendáriz, sentenciado a pena de muerte por el homicidio de un niño de 3 años de edad, el 12 de diciembre de 1957, a las 5:30 de la mañana. Villanueva Torres enfrentó un pelotón de fusilamiento en el recinto de la antigua penitenciaría de Lima. Terminaba así un proceso judicial iniciado a mediados de 1954 y que bien pudiéramos calificar hoy como mediático. La historia fatal de Jorge Villanueva Torres empieza en los primeros días de septiembre de 1954, en las cercanías de las playas de Lima, en la quebrada llamada Armendáriz. El occiso, al que identificaremos con las iniciales de JHZ, presentaba lesiones en la eminencia frontal derecha, así como en la extremidad inferior del mismo lado. Otro dato relevante fue el hallazgo de tierra en las fosas nasales. Las conclusiones del protocolo de necropsia fueron traumatismo en la cabeza, conmoción y contusión cerebral, dejando inconsciente al menor en cuestión y muerte por asfixia por sofocación. Muerte de asfixia por sofocación. La diligencia realizada por los médicos legistas Ramón Criado Menéndez, redactor de protocolos, y Porfirio Olivera Landavere, médico de jefe de autopsias, el protocolo correspondiente fue refrendado por el doctor Darío Torres Seguí, en su condición de director de la Morgue Central de Lima. La necropsia se desarrolló sin intervención de la autoridad. El proceso desconocido. Nos limitaremos a recordar los datos esenciales. El caso fue ventilado en el tercer juzgado de instrucción de turno de Lima, constituido por el juez Carlos Carranza Luna y el escribano Froilán Manrique. En vista de haberse hallado el cuerpo de JHZ en las laderas de la quebrada Armendáriz, se apresó a un sujeto identificado como Jorge Villanueva Torres, moreno, de unos 35 años de edad. Villanueva Torres, alias el Negro Torpedo, era un delincuente de ínfima monta, vago y conocido ratería, un hijo de nadie. La expresión, y posiblemente débil mental. El acusado malvivía en una covachuela ubicada en la ladera norte, 1954. La quebrada era ya una vía de acceso a las recién ganadas playas de Barranco. La instrucción determinó la responsabilidad de Villanueva Torres en el rapto, homicidio de JHZ. Asimismo, fue hallado responsable del delito contra el honor sexual de la persona de JHZ y de delito contra la libertad individual. El 6 de julio de 1955, la causa fue elevada al Tercer Tribunal Correccional de Lima, integrado por los magistrados Octavio Santos Santagarea, Octavio Torres, José Marino Reina. La sentencia emitida el 8 de octubre de 1956 declaró a Villanueva Torres culpable de rapto y delito contra la vida, en agravio del niño, y condenaba a la pena de muerte, de acuerdo a la ley, decreto de ley 10.976, el 25 de marzo de 1949, que modificaba los artículos 151, 152, 258, 290 del Código Penal de 1924. El dispositivo no fue derogado hasta 1981 mediante la ley 23322. La Corte Suprema, en última y definitiva instancia, declaró que no debía haber nulidad del fallo del Tribunal Correccional el 11 de diciembre de 1957. La ejecución quedó prevista para el 12 de diciembre de 1957. La defensa emprendida por Carlos Enrique Megal, que era su abogado, interpuso recurso de gracia ante el Senado de la República, al amparo del artículo 123 de la entonces vigente Constitución de 1933. La tipificación. Según el Código Penal de 1924, el llamado coito contra natura entraba en la categoría de acto análogo, previsto en el artículo 199, solo contra un menor de 16 años. Por su parte, el delito de rapto era penalizado con penitenciaría o cárcel si el delincuente ha sustraído al menor para abusar de él o para corromperlo, artículo 229, segundo párrafo, en contra de la opinión general de entonces, de hoy, de Jorge Villanueva, no fue imputado por el delito contra el honor sexual. Mal podría haberlo sido.
El protocolo de necropsia no reveló rapto alguno de invasión, eh, no reveló violación anorrectal en el cuerpo del niño. La ciudad se veía como un enorme promiso, salpicado de alfileteros cuyas puntas ya empezaban a inundar de gris. Era una época de mucho racismo. La gente señalaba a alguien por la prensa y era acusada por la prensa, mal imputada, y como era moreno, pues se procesó y lo ejecutaron. La valoración. Es atendible la tesis que los juzgados de Villanueva Torres se inclinasen ante la voz ciudadana, sea lo que ello signifique, antes que el examen atento de los hechos. No se evaluó las pruebas del delito. Sin embargo, tomaron la fatal decisión, la sentencia de la pena de muerte. A ello debemos tenerle que sea posible el examen de los actuados o de una transcripción de estos. Sostiene, por ejemplo, que Turronero Salazar, que era la persona que lo identificó, se contradijo más de 30 veces a lo largo del proceso, refiriéndose igualmente a los integrantes de la Acción Católica, convocaban a manifestaciones públicas ante el Congreso y el Palacio. O sea, por el tema del niño y muchos grupos religiosos, inclusive fueron al Palacio para exigir la pena de muerte, sin saber a ciencia cierta la evaluación de esas pruebas del delito. En aquella época, eh, el Ministerio Público era la encargada, no, Fiscalía de la Nación era la encargada de llevar era la encargada de la acción penal en ese entonces. Todavía no existía el Ministerio Público. Después fue creado el Ministerio Público. Ciertamente el Fiscalía de la Nación no hizo un buen trabajo. La tragedia. La antigua penitenciaría de Lima se levantaba en los extramuros de la ciudad, fundada en 1862. Había sido diseñada y construida según consejos del erudito arequipeño Mariano Felipe Paz Aldán. Era una cárcel helada, fría, donde pasó los últimos minutos de vida el señor conocido como el monstruo de Armendáriz. En los años del proceso contra Villanueva Torres, las ejecuciones se llevaban a cabo en un recinto de la vieja cárcel limeña. Allí se condujo a reo y fue revisado por dos médicos del Servicio Legal de los Autores, Jorge Gaviria Aguilar y Fernando Gambiracio. De inmediato fue atado a un poste. El joven Víctor Maurtua fue el encargado de colocar las carapelas sobre el pecho de Villanueva, a la altura del corazón. El epílogo de esta historia es breve y sin incidencias. 8 miembros de la Guardia Republicana apuntaron sus fusiles hacia el condenado. Solo 7 armas, según una inveterada costumbre, era una costumbre, que estaban cargadas. Se dio la orden de apuntar y disparar a la cabeza del condenado. Se inclinó suavemente hacia adelante y el jefe del pelotón propinó el tiro de gracia. Para esto hay que recordar también, bueno, de acuerdo a la investigación, Jorge Villanueva hasta el último momento clamaba su inocencia. Y realmente era inocente porque después se supo la verdad. Muchas gracias. Eso es todo.